Los llevaron lejos de la ciudad y no volvieron a llorar sus ojos sobre las grises calles de mi país. Ni volvió más la brisa a disolver su frente contra los carceleros, ni el luto dobló más su cintura en las pupilas claras del sol, ni el andamio biológico del puño se trepó de sombra. Los llevaron lejos de la ciudad y dejaron sus sienes floreciendo orgullosos maizales. Eternizados estarán ahora debajo de la tierra, soportando con sus hombros inmensos todo el futuro del mundo. Entre los años 1960 y 1996, Guatemala vivió uno de los capítulos más trágicos de su historia, un conflicto armado interno, considerado entre los más sangrientos y largos de América Latina. Esta guerra dejó una cauda inimaginable de sufrimiento que las cifras apenas alcanzan a dimensionar. Aproximadamente 150.000 personas muertas, más de 45.000 víctimas de desaparición forzada, cerca de 2 millones de desplazados internos y refugiados en otros países, miles de hogares y familias desarticuladas y más de 600 aldeas arrasadas. El país se fragmentó y muchos hogares fueron desintegrados. El tejido social quedó severamente desgarrado y se extendió la sombra negra de una generalizada cultura de temor, violencia e impunidad. En ese marco, se registró un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, genocidio, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, amenazas de muerte contra estudiantes, sindicalistas, jueces, abogados, testigos, periodistas, campesinos y jornaleros, sin distinción de género ni edad, a los que se les calificó como indeseables o desechables. La Policía Nacional surge como una entidad permanente a raíz de un decreto de la época de los liberales, es decir, el cambio de élites agrarias que se produce con el nombre de Revolución del 71 y va a tener dos ramas. Una rama va a ser la policía visible, uniformada, que yo de niño recuerdo en tiempo de Ubico era temida, y la otra todavía más temida, que es la policía secreta, con nombres diferentes, pero se ha mantenido. Todos los que de alguna u otra manera hemos vivido en diferentes épocas en el país sabemos cómo actúan estos elementos, ¿no? Quizás en los años últimos había sobrantes de policías, había policía de Hacienda, policía supuestamente civil, policía de seguridad, policía militar ambulante, etcétera. Para mí la Policía Nacional siempre es una memoria, digamos, de represión, de violencia, de destrucción de la población guatemalteca, especialmente porque la década de los 70, que fue la que yo viví en el movimiento estudiantil de secundaria, y a finales de los 70, cuando entré a la universidad, la policía era básicamente quien reprimía todas las manifestaciones. En esa época no hubo posibilidades prácticamente de discrepar con el gobierno o de tener alguna posición de oposición, sino que todas las manifestaciones eran reprimidas con gases lacrimógenos y muchos de nuestros compañeros fueron detenidos por la policía y fueron incluso torturados. La represión se desarrolló en Guatemala fundamentalmente porque el movimiento popular estaba resurgiendo, estaba reorganizándose, y la respuesta que el Estado dio fue precisamente la represión. En aquellos años 60-70, si bien es cierto, el ejército tenía una acción represiva,
esa acción represiva era más bien en contra del movimiento guerrillero que ya había surgido y en el interior del país. La policía creó estructuras internas como el Comando 6, como la propia Policía Judicial, que todos la conocemos, ¿verdad? Que eran los vestidos de particular, y crearon comandos internos donde ellos participaban en los escuadrones de la muerte. Se sabe que uno de los directores de la policía en aquella época, Germán Chupina Barahona, que hoy está siendo procesado precisamente por la masacre de la Embajada de España, era uno de los que dirigían la represión, no solo desde su legalidad, digamos, de director de la policía, sino desde las estructuras paralelas que la propia policía tenía, porque había una represión abierta que era la que hacían, digamos, en las manifestaciones, iban abiertamente uniformados del pelotón modelo y reprimían, pero veladamente ellos hacían otra represión en donde asesinaron, donde torturaron, donde secuestraron, desaparecieron gente que nunca apareció, y esa la hacían ellos de manera clandestina desde los escuadrones de la muerte. El 6 de mayo de 2005, el Procurador de los Derechos Humanos, Dr. Sergio Fernando Morales Alvarado, instruyó que se abriera un expediente ante la posibilidad de una explosión en un sector específico en la zona 6 de la ciudad capital. Medios informativos habían alertado sobre una gran explosión, producto del almacenamiento desde 1997 de material explosivo en la Academia de la Policía Nacional Civil. La noticia daba cuenta que un experto en bombas advertía sobre el peligro de una explosión inesperada. En ese momento, el magistrado de conciencia demandó a las autoridades trasladar los explosivos a otro lugar, pero no encontró respuesta a su petición. Se anunciaba que de producirse una explosión podía tener un rango de 1 kilómetro a la redonda, y eso me preocupó, porque un radio de 1 kilómetro a la redonda pasaría destruyendo escuelas, casas, negocios, pero atacaba también hasta el hospital del Seguro Social que está en el sector. Ante esta preocupación, yo pedí a compañeros nuestros que fueran a verificar la existencia de ese polvorín. Los compañeros no solamente verificaron la existencia del polvorín, sino determinaron su grado de peligrosidad. La madrugada del 17 de junio de 2005, pobladores de las zonas 5, 16, 17 y 18 despertaron aterrorizados luego de la explosión de un polvorín en la Brigada Militar Mariscal Zavala. En ese lugar se almacenaba alrededor de 1 tonelada de proyectiles de diversos calibres, residuos del material bélico que el ejército utilizó durante el conflicto armado interno. Esa explosión produjo una nube blanca que muchas personas aseguraban era tóxica, lo cual llevó a la posibilidad que el Procurador de los Derechos Humanos interpusiera un amparo contra el Ministro de la Defensa, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, por el riesgo que se produjera una explosión en la Academia de la Policía Nacional Civil, donde se almacenaban 3.500 artefactos como candelas de dinamita, granadas, morteros y el químico denominado clorato de potasio. Aquel detalle de la explosión me llevó a tomar la decisión de plantear un amparo. Se iba a presentar a la mañana siguiente que tomé la decisión. Sin embargo, como esas cosas raras que pasan, como a las 5 de la mañana yo recibí una llamada donde se me indicaba que habían sido retirados los explosivos. Yo quedé con duda sobre que eso hubiese sido posible y entonces delegué en Edeliberto Cifuentes que realizara una inspección en el lugar. El 5 de julio de 2005, un equipo de investigadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos, encabezados por el historiador Edeliberto Cifuentes, llegó a las instalaciones de la Policía Nacional Civil para verificar el traslado de los explosivos.
Las instrucciones que teníamos inicialmente del señor procurador era verificar si efectivamente el contenido del almacén de explosivos que existía acá había sido evacuado. Los edificios que están adyacentes a lo que era en ese momento el almacén de explosivos fueron los que inicialmente verificamos, con la sorpresa de que en el lado izquierdo se encontraban una cantidad de documentos que nos provocó curiosidad. En la medida que nos fuimos enterando, nos fuimos introduciendo en cada una de las salas, en cada uno de los cuartos, pues nos encontramos con la sorpresa de que la documentación era abundante, ya que no solamente existían en esos lugares, sino que existían en más de 3 o 4 lugares donde existían más o menos 15 ambientes repletos de documentos. Aproximadamente a las 3-4 horas me llamó y me dijo, mira, encontré unos documentos que parecen son importantes, son relacionados con el archivo de la Policía Nacional. Las primeras reacciones o los primeros sentimientos eran de sorpresa, por supuesto, y de incredulidad. Creo que ninguno de todos creíamos que efectivamente esos archivos existieran o que pudieran estar en un sitio aparentemente tan accesible, pero a la vez tan inaccesible durante todos estos años. Yo creo que estábamos muy claros ambos en ese momento que la Procuraduría tenía 2 opciones. Una, cerrar los ojos ante el hallazgo y dejar que el archivo se quedara tranquilo donde había estado desde hacía más de 20 años. La otra opción, el otro camino, era tomar acciones decididas para hacer lo que hoy estamos haciendo. El Procurador de los Derechos Humanos ha planteado 4 acciones legales para poder realizar una investigación en materia de derechos humanos. La primera fue interpuesta tan solo algunos días después del descubrimiento. En una reunión de equipo planteo que había que iniciar una acción legal para quedarse con esos archivos. Había quienes sostenían que debía de hacerse una acción penal y yo siempre me sostuve en la perspectiva de derechos humanos. La razón era que lo penal era una acción sobre parte del archivo y de carácter muy temporal, mientras el tema de los derechos humanos no tenía tiempo y era amplio. Cuando se hizo el hallazgo del descubrimiento del archivo de la Policía Nacional, el Procurador de Derechos Humanos solicitó una orden judicial para poder realizar una investigación en lugares y en documentos que evidenciaran si estaban documentados violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. El 12 de julio del 2005, el juzgado de primera instancia emitió la resolución permitiendo al procurador poder realizar la investigación que solicitaba y para ello nombró depositaria a la agente de la Policía Nacional que estaba a cargo de dicho archivo. Cuando las autoridades de gobernación se enteran de la medida, tratan de trasladar la potestad del archivo a otras instituciones. Entonces se inician acciones para que no fueran trasladados los documentos, así como para incorporar otros archivos que se encontraban en antiguas subestaciones de la Policía Nacional y en el interior del país. Ello motivó que el procurador, a su vez, solicitara al viceministro de Gobernación en ese momento en funciones de ministro la colaboración para trasladar los archivos y que fuera mucho más fácil su manejo y su resguardo, a lo cual el ministro en funciones accedió y documentó su orden hacia el comisario de la Policía Nacional, del cual encontró una voluntad muy firme en hacerlo. Visualizó que era
efectivo esa orden, ya que esto permitiría en un solo lugar tener toda la documentación que se pretendía. Y colaboró con nosotros dando una orden muy rápida, localizó los vehículos propiedad de la policía que pudieran hacer los traslados. También nombró agentes de la policía para que custodiasen los documentos y con ello permitió que la cadena de custodia se resguardara y fuera entregada documentalmente a través de actas hacia la persona de la policía que es la depositaria. Esto ha permitido que tanto los documentos de algunas comisarías hoy se tengan en estas mismas instalaciones de la Policía Nacional. Creo que es una iniciativa muy importante. En Guatemala estamos muchas veces acostumbrados a no conservar la historia, ¿verdad? Es un esfuerzo grande. Yo participé también en la visita que se hizo a las instalaciones del antiguo Palacio de la Policía Nacional, donde también había otra parte. Y en intentos muy fuertes de parte de algunas instituciones para también lograr trasladar todos los archivos que existían en prácticamente todas las comisarías del país. Esto había sido muy mal manejado en el sentido de que mucha de la información ahí estaba en un estado calamitoso, ¿verdad? El doctor Sergio Morales tuvo tanto la visión como la valentía necesaria para impulsar este proceso, incluso para sentar precedentes muy importantes al vincular las responsabilidades inherentes al procurador en cuanto a investigación de posibles violaciones a los derechos humanos, responsabilidades que le asigna la Constitución de la República. Esta decisión requirió, en primer lugar, una conciencia muy grande sobre la trascendencia que este archivo tiene para Guatemala. Este archivo estaba condenado a una muerte lenta, y con él habrían desaparecido infinidad de huellas, pistas y claves para entender la tragedia nacional de la que todavía no nos recuperamos. Uno de los primeros libros encontrados data de 1902. Eso se convirtió en el referente de antigüedad de los documentos allí almacenados. Las plagas de diferente tipo, unido a la humedad, habían provocado el deterioro y, en algunos casos, la destrucción de documentos. De aquellos momentos solo quedan algunos relatos y muchos recuerdos. Era un archivo muy grande, que había muchas casas, mucho material hemerográfico, que estaba muy mal cuidado, que había ratones, había murciélagos en el lugar y que el lugar era inhóspito. Sin embargo, desde el primer momento en que lo vi, tenía conciencia clara de su importancia. Venía a ver esto. Cuando llegué por primera vez en agosto 2005, el archivo todavía estaba en condiciones terribles. Todo el papel en cuevitas con gotas de agua entrando y murciélagos y algo impresionante, muy feo y casi inimaginable. He visto varias colecciones de archivos en Argentina, en Paraguay, algunos como visitante y otros mirando a las fotos y hablando con mis colegas en el mundo archivística. Nada me preparó para el choque de conocer este archivo por primera vez. I first came to the archives in September 2005, very soon after the PDH had begun to work in here.
Many of the windows were broken. Many of the skylights in the roof were broken. Documents were piled on the floor. They were piled higher than my head. Bats were flying in through the open windows. There were bird feathers. There was bird manure on some of the documents. Some of the documents were standing in water. It was raining because it was the rainy season. I would be looking at documents and rain would be coming on my head. Tú no tienes la necesidad de que estos documentos sean rescatados a cualquier costo. Es decir, uno no puede pensar de que estos documentos están abandonados, tienen polillas, tienen humedad, tienen hongos, ratas, hay pulgas, de que hay zancudos y que hay murciélagos, sino que de inmediato. Una de las necesidades que a mí me atrapó fue precisamente de cómo y a través de qué mecanismos poder recuperar de manera inmediata estos documentos. Es una lucha por recuperar y preservar para la sociedad guatemalteca la incalculable riqueza histórica contenida en millones de folios de la antigua Policía Nacional. Eso que alguien obtusamente llegó a ningunear como un montón de papeles viejos. Cada una de las actividades que se han desarrollado en el archivo constituye una parte del engranaje de una máquina, la cual no funcionaría sin la colaboración de todos los trabajadores que han dedicado su tiempo a las labores realizadas en el archivo. A más de 100 voluntarios y trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Dr. Sergio Fernando Morales Alvarado ha expresado su agradecimiento por la dedicación para encontrar y preservar cada uno de los documentos. El trabajo es más que todo la preparación de los registros, ¿verdad? La localización de registros, que es un lugar bastante grande en donde se ubican documentos de distinta época y también documentos históricos, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un proceso de limpieza para luego la revisión y la investigación propiamente. Uno de los documentos más antiguos es este libro, se encuentra acá, es sobre órdenes de captura de 1996. Sin embargo, hay otro que data de 1885. Este es el que está mejor conservado, ¿verdad? Sobre todo por la carátula. El grueso de la carátula ha permitido que los insectos no lo dañen como otros documentos. Hemos rescatado más de 250,000 fichas de identificación personal hasta la fecha y esa información se habría perdido irremediablemente porque se había formado ya una costra. El papel descompuesto se había convertido en una especie de superficie terrosa. Incluso habían ya plantas que habían germinado encima de esta documentación. Llevamos aproximadamente 2.700.000 documentos, digamos folios, que han sido limpiados, que han sido puestos a salvo al liberarlos de los elementos que los dañan como grapas, clips, ganchos de folders oxidados que destruyen los documentos, hongos, otro tipo de plagas. Esto hace un total entre fichas y folios ya de una cantidad cercana a los 3 millones de documentos que tenemos limpios, organizados y listos para iniciar su digitalización. Hier, on a eu une discussion, je dis que quand j'avais vu ça avant 25 ans,
je me tournais et puis je courais loin que je peux. Et aujourd'hui, je vois qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail pendant les derniers ans. C'est un temps relativement court. Et c'est incroyable qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce que les ouvriers ici, qu'est-ce qu'ils arrivaient. C'est formidable. Con mi equipo he desarrollado un análisis o un plan para analizar el contenido del archivo en términos cuantitativos. Es decir, sin leyendo todos los 80 millones de páginas, ¿cómo podemos entender el contenido de los documentos? ¿Qué tipos de documentos hay? ¿Qué tipo de comunicaciones hay entre instancias de la policía o otras instituciones del Estado? ¿Qué tipo de información fue transmitido en esas comunicaciones? He estado muy impresionado desde mis primeras visitas al archivo con el compromiso que veo desde el liderazgo de la dirección hasta la gente trabajando en los documentos, un compromiso a un trabajo científico. Todas las personas que están involucradas han hecho esfuerzos adecuados, algunos incluso dando más allá de lo que sus contratos les disponía, han sido realmente verdaderos voluntarios. Mis antecesores y yo mismo, desde hace más de 18 años, hemos recibido miles de denuncias sobre atropellos atribuidos a las fuerzas de seguridad de Estado. En el archivo hay mucha documentación que importa a cientos o miles de personas, por lo tanto, tiene un valor histórico por sí mismo. Hasta hoy, solo hemos conocido datos revelados por algunas víctimas de los denominados aparatos represivos del Estado, pero será el tiempo el que dé la pauta para conocerla, escrita por los mismos actores. Yo creo que es uno de los hitos más importantes en materia de búsqueda de la verdad para Guatemala, el descubrimiento del Archivo Histórico de la Policía Nacional. Creo que es una oportunidad valiosísima para tener la versión documental de los perpetradores, porque efectivamente los testimonios que hay, los informes que se han conocido, descansan fundamentalmente en la voz de las víctimas. En este caso, conociendo y tipificando a esta estructura del Estado como un aparato represor y ejecutor, encontrando su archivo de funcionamiento, obviamente estamos teniendo en nuestras manos la visión documental de las acciones, de las actuaciones, de las prácticas cotidianas de una estructura perpetradora, ¿verdad?, de un victimario. Es una importancia en términos de detonante. Yo diría que hay muchísima preocupación en un país que es absolutamente incapaz de conocer y de sistematizar su historia, que en la escuela primaria, que en la escuela secundaria, que la educación más sistemática en Guatemala no se enseña la historia. El aparecimiento de documentos que permiten ir teniendo pruebas de la evolución de las instituciones del Estado en un periodo altamente conflictivo, de un periodo oscuro de su historia, es fundamental. En términos generales, en la historia de este país, todos los documentos que han manejado los gobiernos se han mantenido en secreto, violando obviamente una garantía humana, ¿no?, un derecho humano a estar informados. Tiene especial relevancia porque la información que se está recabando tiene que ver con actos de represión muy brutales que se llevaron a cabo por personas que muchas de ellas siguen vivas.
en contra de personas cuyos familiares fueron asesinados, torturados o desaparecidos, que también están vivos. Tiene un valor histórico amplio temporalmente. Si usted quiere encontrar dónde están los archivos, tiene que ir al lugar más húmedo, más oscuro y más recóndito. Ahí van a tirar los documentos. Entonces, el hecho de que esto se haya encontrado y sobre todo que se esté recuperando, que se esté haciendo mucho por protegerlo y por comprenderlo, eso es fundamental, pues. Maravilloso lo que tienen. O sea, realmente pocos países han podido rescatar de la policía, o sea, de los organismos represores, la documentación. Je pense que cet archive est très important pour le Guatemala et aussi de façon plus large, puisque c'est une partie de votre histoire, une partie difficile. Et c'est très important que cette archive soit sauvée, parce qu'actuellement elle est encore en danger, surtout à cause de la quantité, de l'état du papier. Donc il faut d'abord la sauver. Ensuite, il faut bien la décrire, qu'on sache ce qu'il y a dans l'archive. Et après, c'est clair, il faudrait pouvoir la mettre à disposition du public pour que toute la population du Guatemala, mais je pense aussi au niveau du monde, puisse prendre connaissance de cette archive. Ça fait partie pour moi de la mémoire, puisque c'est une archive historique. Creo que es como la base para construir como una sociedad más justa, para darle reparación a las víctimas, para que se dignifique este pueblo, sobre todo para eso. Hemos encontrado que mucho más de los documentos contiene información que puede ser relevante a violaciones a los derechos humanos. Alrededor de 15 a 20% de los documentos tiene algo de hacer o implica algo sobre una o más violaciones a los derechos humanos. Puede evaluarse la importancia de un acervo documental como este desde diversas ópticas. La óptica puramente del valor cultural e histórico que una documentación semejante tiene. En segundo término, creo que tiene una importancia crucial en la reconstrucción de la historia reciente y de la memoria de un país tremendamente golpeado por la violencia. Por último, creo que tiene una relevancia particular en materia de derechos humanos. La posibilidad de revelar con pruebas documentales, de haberlas, que las violaciones de derechos humanos que se han señalado durante todos estos años sucedieron en aquellos, y que ha habido siempre quien cuestione que haya sido real, que esas cosas sucedieron. Los recursos financieros que ha proveído la cooperación y los gobiernos han sido fundamentales para darle continuidad a lo que se está haciendo. El apoyo y acompañamiento decidido de diversas organizaciones de derechos humanos de Guatemala, otras instituciones especializadas y entidades en varios países, así como los trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos, han sido fundamentales para realizar los trabajos de recuperación. El procurador quiso tener opiniones desde la técnica archivística de cuál era el hallazgo, la importancia de esta documentación, y por ello se solicitó hacia entes internacionales que conocen del valor histórico de la documentación su opinión.
a través de la institución del procurador, pudieron hacernos contactos con entidades tan renombradas como el National Security Archives, quienes prestos también volvieron a venir y darnos la experiencia y los criterios, así como la cooperación internacional, que gracias a ellas pudo venir archivistas internacionales que tienen una vasta experiencia mundial. Las capacidades instaladas del procurador no eran suficientes como para atender las enormes demandas que ese archivo implicaba para asegurar su seguridad, su acceso y las etapas posteriores de preservación y de conservación y de archivística que han venido. En el caso de la comunidad internacional, yo resaltaría contar con el apoyo moral, respaldo moral que se ha traducido en apoyo financiero, sin el cual la institución no hubiera podido dar continuidad durante ya más de un año al trabajo que se venía haciendo en el archivo. Los recursos financieros que ha proveído la cooperación y diferentes agencias cooperantes y gobiernos ha sido fundamental para poder darle continuidad a lo que ahí se está haciendo. Los archivos de la Policía Nacional empiezan a ser un libro abierto, al que ordenada y pacientemente en su momento podrá acercarse la ciudadanía para hacerle las preguntas sobre las víctimas de la arbitrariedad, el despotismo y el autoritarismo a lo largo de casi un siglo de nuestra historia. En realidad no hay un conteo exacto porque es imposible. Lo único que hemos podido hacer es hacer un cálculo en base a los metros lineales de fardos, de paquetes de documentos que existen en el archivo, y por lo tanto las estimaciones oscilan entre los 60 a 80 millones de documentos. O sea, cuantitativamente por supuesto que falta muchísimo, pero esto es un proceso. Lo más importante era sentar las bases archivísticas, las bases técnicas, las bases científicas sobre las cuales este archivo se va ordenando, se va organizando, se va convirtiendo en un archivo no solamente puesto a salvo, no solamente preservado, sino sobre todo organizado y accesible. Nosotros planteamos en principio un proyecto de 2 años. Es en todo caso un proyecto inicial. 2 años para un archivo de las dimensiones de este es solo un primer paso que va a llevar efectivamente no sabemos cuánto, 10, 15 años, probablemente resulten pocos todavía. El Estado de Guatemala debería dedicar recursos que hoy no dedica ni siquiera al Archivo General de Centroamérica, pero debería dedicar recursos a este y a todos los archivos del Estado, que estamos seguros guardan todos en su interior documentación valiosísima, y que este debería entenderse apenas como un proyecto piloto de lo que puede hacerse con los diversos archivos de las instancias del Estado. Y creo que los distintos gobiernos que hoy tenemos y que puedan venir, deberían ya empezar a valorar la posibilidad de destinar mayores recursos a un esfuerzo por conservar y preservar la memoria histórica de este país, escrita a partir de las instancias del Estado. Informes presentados por diversas organizaciones dan cuenta de que esas violaciones fueron cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, y tanto ejército como policías actuaron impunemente en acciones autorizadas o permitidas desde ciertos niveles del Estado. Durante muchos años, hijos e hijas, hermanos, hermanas, esposos, esposas y en algunos casos, padres y madres de cientos o miles de desaparecidos han mantenido la esperanza de encontrar a sus familiares. Hoy,
la llama de la esperanza parece iluminar un poco más esos hogares. Este archivo abre la posibilidad de encontrar algunas historias sobre personas desaparecidas, encontrar datos sobre lo que ocurrió durante el conflicto armado interno y con ello revelar una verdad silenciada que es la verdad de Guatemala, escrita desde la Policía Nacional durante más de un siglo. Este archivo es con toda seguridad un museo para todos y todas las guatemaltecas. Este valioso acervo documental es un factor importante para que los niños conozcan cómo funcionaron sus instituciones y para que todos y todas digamos nunca más al dolor y desangramiento entre hermanos y con ello propiciar de nuevo las bases para una sociedad justa y fraterna. Libertad, tenemos por ti tantos golpes acumulados en la piel que ya ni de pie cabemos en la muerte. En mi país, la libertad no es solo un delicado viento del alma, sino también un coraje de piel. En cada milímetro de su llanura infinita está tu nombre escrito, libertad. En las manos torturadas, en los ojos abiertos al asombro del luto, en la frente cuando ella aletea dignidad, en el pecho, donde un aguante varón nos crece en grande, y en la espalda y en los pies que sufren tanto, en los testículos orgullecidos de sí, ahí tu nombre, tu suave y tierno nombre, cantando en esperanza y coraje. Hemos sufrido en tantas partes los golpes del verdugo y escrito en tan poca piel tantas veces su nombre, que ya no podemos morir, porque la libertad no tiene muerte. Nos pueden seguir golpeando, que conste, si pueden. Tú siempre serás la victoriosa, libertad. Cuando nosotros disparemos el último cartucho, tú serás la primera que cante en la garganta de mis compatriotas, libertad. Porque nada hay más bello sobre la anchura de la tierra que un pueblo libre, gallardo pie sobre un sistema que concluye. La libertad entonces vigila y sueña, cuando nosotros entramos en la noche o llegamos al día, suavemente enamorados de su nombre tan bello. Libertad.